Bueno, voy a continuar con la segunda parte del capítulo uno de este ciclo que se llama átomos, radiación y cuantos. Estamos primeramente ocupándome de los átomos porque son las unidades, digamos, que primero se describieron desde la física. Eh, para ver qué experiencias hicieron para confirmar la existencia de átomos, nos referimos primero a un médico que se llamó Gassendi, que hizo junto con Robert Brown, que era biólogo, llegaron a estudiar fenómenos básicamente donde intervenían moléculas pequeñas y eran bastante notorios los efectos de los choques con otras partículas o entre las moléculas mismas. Eso dio que pensar que la materia no era continua como el agua, sino eran como partículas mínimas, unidades mínimas, que podían interactuar entre sí. Eso les dio una cierta pista de la estructura granular de la materia. Así como también en un gas sucede algo parecido, pero es un poco más difícil de observar en un gas, por lo menos para los investigadores de principios del siglo XIX hasta fines del siglo XIX, no tenían el instrumental necesario para hacer medidas con mucha precisión. Por eso vamos a ver que son muy ingeniosas algunas de las experiencias. Una la hizo Benjamin Franklin, que quería medir el tamaño del átomo. Entonces básicamente él desparramó una cierta cantidad de líquido sobre una laguna, y vio que ocupaba una superficie de alrededor de 2000 metros cuadrados. Se extendía por esa superficie debido a la tensión superficial. Entonces él razonó como si voy a pasar a la pizarra para hacer un dibujito y que se entienda un poco esto de lo que voy a hablar. Supongamos que acá tenemos el tachito con 4 centímetros cúbicos. Acá tenemos una superficie, una pileta, un lago, lo que sea, y vio que cubría alrededor de 2000 metros cuadrados. Si esto lo pensamos como una capa, lo voy a hacer muy exagerado, muy diminuta, la voy a llamar D, sabemos que la superficie multiplicado por el espesor me da el volumen. La superficie es 2000 metros cuadrados, el espesor será D y esto será el volumen, que será 4 centímetros cúbicos, que es lo mismo que poner 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Y de ahí voy a poder despejar cuánto vale esta distancia D. Y aproximadamente vio que era alrededor de un nanómetro, o sea 10 a la menos 9 metros, que es una medida bastante buena si se tiene en cuenta que el átomo de hidrógeno tiene el diámetro que es justamente un Armstrong. O sea, esta es una medida un poco, me da un orden de magnitud más grande. Obvio, porque esto puede llegar a ser que esa capa D no esté formada por, no sea monoatómica, puede haber distintos factores de error. Pero básicamente esa medición trajo bastante luz sobre los diámetros de los átomos, porque de no tener nada, a tener una medida bastante precisa, eso fue, digamos, un logro bastante interesante e importante. En realidad eran 2 por 10 a la menos 7, acá viene un 2, pero igualmente esta medida está bastante bien. Otro que hizo un trabajo muy interesante fue Loschmidt, pero en vez de tirar una capa de agua, tiró una de oro y midió el espesor de esa capa de oro. Y observó que las mediciones, este es Loschmidt,
Él midió espesores, esto con oro, con varias sustancias lo hizo, pero con oro le dio 10 a la menos 8 centímetros, que es alrededor de un Armstrong. Un Armstrong en 10 a la menos 10 metros, que es una medida muy cercana al tamaño de los átomos. En particular, el átomo de hidrógeno tiene un diámetro que es de un Armstrong, o sea que es muy cercano, muy parecido dentro del orden de magnitud de lo que midió Loschmidt. Otro tema que vamos a abordar es el tema de la radiación o los rayos. Lo vamos a escribir por acá. Rayos es sinónimo de radiación. Este es un término más antiguo, el de rayos, más asociado con la óptica geométrica, y el de radiación tiene un poco más que ver con la teoría electromagnética. Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que la radiación son ondas electromagnéticas que uno las puede pensar como ondulación, algo parecido a las ondulaciones en una cuerda o las olas en el mar, que tienen una pinta de este tipo, ¿no es cierto? Si el medio es ilimitado, esto no termina, no tiene bordes y, digamos, las ondas se extienden por una región amplia, digamos, no es infinita, pero es una región amplia, como puede ser una cuerda larga, el mar, las ondas que vienen en el mar y cosas por el estilo. En particular, la radiación tiene una característica muy interesante. Estas ondas que vienen caracterizadas por dos parámetros. Uno es la distancia entre crestas. En base a eso hay ondas largas, ondas cortas. Entre las ondas largas o grandes, digamos, podemos mencionar las ondas de radio, las que, digamos, la de broadcast, ondas centimétricas, ondas milimétricas, ondas nanométricas como los rayos X o aún más pequeñas todavía, y bueno, así sucesivamente. Se sabe, eso lo vamos a ver un poco después, se sabe una cosa, que la velocidad de estas ondas está relacionada con la longitud de onda y con otra cosa que se llama frecuencia. La frecuencia sería algo parecido a una soguita o pasa la onda de agua y acá hay un corchito. El tiempo que tarda el corchito en subir y en bajar por la misma posición, eso se llama periodo. La inversa del periodo es la frecuencia. Normalmente se designa con una T mayúscula y entonces se tiene esta relación bastante interesante, que la velocidad, que en este caso, en el caso de la radiación, es la velocidad de la luz y es una cantidad muy alta, o sea que recorre mucha distancia en poco tiempo, en un segundo recorre 10 a la octava metros, que serían 100 millones de metros, ¿sí? En un solo segundo, o sea que es un montonazo. Son velocidades que, si uno las compara con las velocidades de los objetos materiales, es una velocidad enorme. O sea, acá la luz marca un claro distingo con la materia, porque la luz se propaga a grandes velocidades y la materia en general, digamos, la materia a la que estamos acostumbrados, piedritas, bolitas, no partículas elementales como electrones que llegan a tener velocidades altas, no tanto como la luz, pero por ahí llega a tener, no sé, 1.000.000 de metros por segundo y más aún, ¿sí? Que son velocidades altas, pero no tan altas como la velocidad de la luz. O sea que la materia en general tiene
velocidades más pequeñas. Y esta es la velocidad. La luz se puede propagar en el vacío. Además es una onda que se llama transversal porque las oscilaciones son transversales en general al medio que están atravesando, si es que estamos hablando de una onda mecánica. En el caso de la onda electromagnética es porque la velocidad de propagación tiene una dirección y los campos tienen una dirección transversal a esa velocidad. Este puede ser el campo eléctrico, este puede ser el campo magnético. ¿Sí? O sea, los campos son perpendiculares a la velocidad de propagación de la onda. Esto sería una onda. ¿Y qué características distintivas tiene la onda? La onda en general no es muy localizable, o sea, no ocupa una posición muy reducida, digamos, salvo ondas que estén adentro de una cavidad muy pequeña, como un átomo, digamos, pero en general eso no es lo que sucede. En cambio, la materia sí está más localizada. Pero el otro fenómeno, que es lo que realmente le pone el sello al carácter ondulatorio, es la posibilidad de interferir. La posibilidad de interferir es de dos ondas que atraviesan un mismo medio, pueden llegar a superponerse, o sea, obedecen al principio que se llama de superposición, y esto vamos a ver que en la cuántica es un fenómeno realmente notable, el fenómeno de la superposición, que es típico de los fenómenos ondulatorios. El fenómeno de superposición no existe superposición de partículas, existe en general superposición de ondas. Después vamos a ver que en la mecánica cuántica existe superposición de estados, que es una característica de las partículas que uno intenta describir, o el mundo material que intenta describir. Entonces las ondas tienen esa característica de la superposición. El que descubrió esto fue el físico médico, llamó, podemos decir que fue un polímata, o sea, son gente que se ha destacado en muchas áreas. Si pone una fuente y simétrica respecto de dos agujeritos, simétrica respecto a la propagación, esta onda cuando llega a estos orificios genera ondas secundarias, esto se llama principio de Huygens, y del otro lado se superponen y se ven unas figuras que son de este tipo, zonas de claro oscuros. Los oscuros serían donde tiene mínimos, los claros son donde tiene máximos. En el medio es una franja blanca y después a los costados tiene dos franjas oscuras. Eso es típico, esa figura, que obviamente uno la vería algo blanco, algo oscuro, algo blanco, algo oscuro, en el medio algo blanco, después otro oscuro y así sucesivamente. ¿Sí? Ese sería el fenómeno de interferencia, que es típico de las ondas. También vamos a ver, no quiero poner mucho material, que si las partículas son muy diminutas, se pueden observar fenómenos de interferencia. Si son partículas más bien macros, o sea, bolitas, no se observa el fenómeno de interferencia. O sea, las partículas se comportan bien como partículas. Pequeñas se pueden llegar a comportar como ondas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las ondas que hemos dicho tienen esta característica, pueden interferir, y cuando se intentó un fenómeno muy importante, hablo de las ondas porque voy a intentar describir un fenómeno con lo que se toparon los físicos, digamos, desde mediados del siglo hasta el 1900, en que esto que estoy dibujando es una cavidad radiante, o sea, es como un hornito. O sea, un pedazo de material con un hueco
que puede entrar radiación y salir radiación del horno, ¿no es cierto? La radiación que está adentro del horno está en equilibrio térmico con las paredes. Que está en equilibrio térmico quiere decir que emite y absorbe en la misma proporción, porque si uno de los dos prevaleciera, se calentaría o se enfriaría el horno, y el horno está a temperatura constante. Cuando se intentó describir la naturaleza de estas ondas que están saliendo del horno, se obtuvieron en general curvas que son de este tipo. Es un máximo para una cierta longitud de onda y después vuelve a caer para longitudes de onda larga. Esto sería la irradiancia o la cantidad de radiación emitida por centímetro cuadrado de la superficie emisora. Esa irradiancia, obviamente, como muestra el gráfico, depende básicamente de la cantidad, esta lambda. O sea, acá tiene este valor, acá tiene un valor máximo y después empieza a caer hasta valores muy pequeños. Esa curva es muy característica, y si el cuerpo tiene la característica de que absorbe toda la radiación que sobre él incide, como ocurre en ese dibujo que yo hice, entonces ese cuerpo se lo llama cuerpo negro. Y el cuerpo negro es el cuerpo que tiene la mejor emitancia y la mayor absorbancia, porque digamos hay una ley que dice que el cociente de la emitancia y la absorbancia es una función universal de la temperatura absoluta del cuerpo. Estas curvas dependen de la temperatura, porque a temperaturas más altas las curvas van como envolviendo a las otras de esta forma. Acá se produce un aumento de la temperatura. Aumenta la temperatura, sube el pico y a su vez los máximos se van corriendo para la longitud, para la izquierda. O sea que a más temperatura el máximo se logra a menor longitud de onda. Habiendo una ley que lo describe muy bien, eso que se llama la ley de Wien, que dice que el lambda máximo por la temperatura del cuerpo es una constante que se llama constante de Wien. Esa ley es muy importante para estudiar la radiación de los cuerpos negros. No todos los cuerpos se comportan como cuerpos negros, pero hay muchos que sí. Hay algunas recetas, como pintarlo con bismuto, negro de humo, algunas sustancias muy absorbentes, y entonces eso logra que, digamos, el cuerpo tenga las características deseadas, o sea, que absorba toda la radiación incidente. Entonces, estas curvas no pudieron ser descritas con la mecánica clásica, pero sí Planck en 1900, justo en el cambio de siglo, presentó en Berlín, en la Real Academia, un paper o un artículo, como se dice, donde daba una fórmula, no la voy a dar en este momento, que explicaba correctamente toda esa curva. Los físicos presentes, que eran muchos experimentales, la probaron y vieron con asombro que esa curva, que esa expresión matemática que había obtenido Planck, ajustaba muy bien con los datos experimentales. Entonces eso dio un espaldarazo muy fuerte, digamos, a la fórmula de Planck, y permitió avanzar, digamos, la mecánica cuántica en forma sobre pasos más seguros. La hipótesis que hizo Planck es básicamente la siguiente: que la energía emitida por las paredes está constituido por lo que llaman quantum de radiación, y esos quantum no tienen una energía cualquiera, sino que son como paquetitos, de ahí la palabra cuanto, que quiere decir como paquete de energía. O sea, la energía no es discontinua, así algo parecido a lo que vimos en la materia, que lo que imaginaba Demócrito, que la materia llegaba a un momento en el cual había un límite. Bueno, con la radiación ocurre algo parecido, o sea que
hay una simetría bastante grande entre la materia y la radiación. ¿Sí? O sea, tienen características de cuantificación. La materia se cuantifica a través de los átomos o de las partículas elementales, pero bueno, en principio hablemos de los átomos, que fue lo primero que se descubrió, y la radiación tiene un quantum, o sea, un tamaño, un paquete mínimo de radiación, que para cada frecuencia ese valor está relacionado, se puede escribir de esta manera. E sub n es n por la constante de Planck por la frecuencia. O sea que el quantum, si esto por ejemplo es un fotón de una determinada frecuencia, rojo, azul o el que sea, la cantidad de energía siempre es un múltiplo entero, n es un número entero, 1, 2, 3, 4, el que sea, de este número mínimo, h por nu. A h se la llama constante de Planck y es lo que se llama el quantum mínimo de radiación, que tiene un valor muy pequeñito, es del orden de 10 a la menos 31 joule o 10 a la menos 15 electronvoltios, que son unidades que se mide la energía de las partículas, y esas son cantidades que son realmente muy pequeñas. Por eso la mecánica cuántica, digamos, se descubrió, digamos, cuando los métodos de medición recién empezaron a adquirir un poco de fineza, precisión y sensibilidad, porque los niveles de radiación, estos son muy pegados, muy juntitos, y es muy difícil de separarlos. Entonces, eso después va a quedar en claro cuando hablemos de átomos y cosas por el estilo, pero por ahora lo digo un poco en el aire. Entonces, digamos, resumiendo, en este primer capítulo presentamos a los átomos como constituyentes de la materia, la radiación como constituyentes partes de también el universo que interacciona con la materia, porque después vamos a ver que los átomos de alguna manera interaccionan con la materia, con la radiación, a través del tercer elemento que presentamos en este capítulo, que son los cuantos o los paquetes de energía. Entonces, en este primer capítulo, digamos, lexicográfico, las palabras clave serían átomo, radiación y cuanto. Y con esto termino esta primera parte.